Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo con especial agradecimiento la presencia de los representantes de la Asociación Civil Fuera del Closet del Estado de México, a Ana Leslie, a Edson, a Mayagüel y Eduardo, así como a mi estimado amigo Ricardo Baruch, activista e investigador. Agradezco a los representantes de los medios de comunicación por la cobertura de esta rueda de prensa. Señoras y señores, la mayor y más cruel discriminación que puede sufrir una persona es aquella que le niega la atención de su salud o lo recibe con malos tratos con motivos de su orientación sexual. El artículo 4 constitucional reglamenta el derecho a la salud de toda persona y para hacerlo efectivo era necesario proponer algunos cambios en la Ley General de Salud. Por ello, esta iniciativa que presenté el pasado 13 de diciembre reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de diversidad y combate a la discriminación de las personas LGBT+. Lo que en esencia propongo en esta iniciativa es que se incluya la atención médica especializada que requieren las personas con preferencias sexuales e identidad de género no normativo, protegiendo con ello sus derechos fundamentales y su dignidad humana. Por ello, me complace enormemente comunicarles que gracias a la generosidad y solidaridad de mis compañeras y compañeros legisladores integrantes de la Comisión de Diversidad, esta iniciativa ya fue aprobada de manera unánime el pasado 1 de febrero, por lo que desde aquí les mando mi más sincero agradecimiento y mi más grande reconocimiento a su labor legislativa sin distinción de colores. Esta votación unánime, en sentido positivo, es una clara muestra de que juntos los diferentes grupos parlamentarios podemos llegar a importantes consensos en favor de la población mexicana y de la diversidad sexual. Todas las personas tienen el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y de Género 2022 del INEGI, la población LGBT+ en México es de 5 millones, es decir, una de cada 20 personas se identifica como miembro de la diversidad sexual. El Estado de México concentra la mayor cantidad de esta población con 490,000 personas. Por ello, agradezco la presencia de nuestros distinguidos representantes de la Asociación Fuera del Closet del Estado de México. De acuerdo con los datos del ENDICEC, el 26% de la población LGBT+ informó que cuando requiere de atención médica, acude a instituciones públicas como IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejército, Marina y 19.4% se atienden en el INSABI ante Seguro Popular. Pero casi la mitad, del 49.8%, reportó asistir, tener la necesidad de recibir sus servicios médicos en hospitales privados o consultorios de farmacias anexas, consultorios anexos a farmacias, debido al estigma y la discriminación que hoy desafortunadamente pesa, sobre todo en la población de diversidad sexual y de género. Las personas LGBT+ se enfrentan a múltiples obstáculos para el acceso a sus derechos básicos, como lo es la protección a la salud, ya que se le niega la atención o se les da, pero de una manera inadecuada. Analizando los resultados del Diagnóstico Nacional sobre la discriminación hacia las personas LGBT+ en México, se observó lo siguiente: las personas LGBT+ se enfrentan a limitaciones en la cobertura de seguros de salud, ya que muchas de estas personas no cuentan con las condiciones laborales mínimas e indispensables que les permitan acceder a estos seguros. Las personas LGBT enfrentan mayores tasas de depresión, ansiedad, suicidio e ideas suicidas como resultado del estrés crónico, el aislamiento social y la desconexión de servicios de salud y apoyo. Personal de salud entrevistado daban por sentado que la homosexualidad era la causa del SIDA en México y refirieron
que era necesario aislar a los pacientes con VIH para proteger a otras personas y al mismo personal médico. Hoy tenemos muchos retos por vencer. Nos enfrentamos al mayor desabasto de antirretrovirales para la población que vive con VIH-Sida, falta de tratamientos hormonales para las personas trans, el desconocimiento y la falta de protocolos para atender la viruela símica, y que aún en México no hay vacunas como en otros países para atender esta enfermedad. Por ello, hago un llamado a los diferentes grupos parlamentarios para apoyar esta iniciativa que tiene como finalidad reforzar el marco normativo para proteger la salud del sector que sistemáticamente ha sido discriminado, a la población LGBT+. El grupo parlamentario del PRI refrenda su compromiso por la lucha incesante contra la desigualdad y la violencia institucional que vive la comunidad de la diversidad sexual para el pleno goce y ejercicio de sus derechos. Agradezco a Ricardo, a Leslie, a Mayagüel, a Edson, a Eduardo y a todos y todos los presentes por su grato y generoso acompañamiento. Muchísimas gracias. Si me permiten, le cedo el uso de la voz al maestro Ricardo Baruch Domínguez. Por favor, Baruch. Muchas gracias, diputada Freiné, por la invitación, y un gusto ver a colegas de la sociedad civil. Y bueno, desde la sociedad civil que venimos trabajando desde hace muchos años en temas de salud de las personas LGBTIQ+, nos da mucho gusto ver esta iniciativa para reformar la Ley General de Salud, debido a que de ser aprobada por los grupos parlamentarios, como ya lo comentaban, daría un paraguas para proteger nuestra salud, que históricamente ha sido dejada de lado y que ni siquiera se le ha asignado, digamos, que un presupuesto especial en ningún momento. De hecho, estuvimos aquí también acompañando hace unos meses a la diputada para exigir que se etiquetara presupuesto específico para la salud de personas LGBTIQ, lo cual desafortunadamente no se logró. Pero esta reforma potencialmente permitiría que otras leyes y que otras normas y que otros reglamentos pudieran eventualmente modificarse también para asegurar que se reconozca nuestro pleno derecho a la salud. Y con esto no queremos decir únicamente a la atención, sino también a la promoción de la salud, la prevención, la detección oportuna de muchísimas cosas que son relevantes. Por ejemplo, ya comentaba la diputada el tema de la viruela símica, que sin duda fue el año pasado uno de los asuntos más relevantes para la población de hombres gays y bisexuales a nivel mundial, y que desafortunadamente en México no hubo una respuesta adecuada como se exigió desde las organizaciones y desde los organismos internacionales, y que a la fecha seguimos sin vacunas, seguimos sin tener una respuesta adecuada, y que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que somos el país que sigue teniendo más nuevos casos en el mundo, lo cual definitivamente es una situación vergonzosa y no podemos seguir que esto siga ocurriendo. También estamos viendo cómo siguen los ataques hacia las personas trans, que ni siquiera se les ha asegurado el derecho a tener una terapia de reemplazo hormonal, a tener algunas cirugías de reasignación, y a pesar de no tenerlas, ya vemos cómo hay algunos grupos que están intentando detener cualquier intento para salir adelante, cuando esto definitivamente es una cuestión no solamente de salud física, sino también de salud mental para muchísimas personas. También hemos visto cómo otros asuntos, como la atención a las personas intersex y con variación en sus características sexuales, ha sido dejada de lado, y esto es algo que tendría el sistema de salud que estar atendiendo, y no solamente estamos hablando de la Secretaría de Salud, sino por supuesto también del IMSS, del ISSSTE, de Pemex y de todos los subsistemas que existen tanto en el sector público, pero también en el sector privado. Esta reforma potencial a la Ley General de Salud nos dará más herramientas a nosotros como activistas, como investigadores, incluso medios de comunicación, para seguir exigiendo que realmente se respete este derecho a la salud que está
digamos que provisto en el artículo 4 de nuestra Constitución, y que también podamos exigir, vean que no es una exigencia banal esta cuestión de exigir los medicamentos antirretrovirales para las personas que viven con VIH, los tratamientos para la hepatitis C y otras infecciones de transmisión sexual que desafortunadamente siguen siendo un asunto mayor también para muchas personas de nuestra comunidad. Y bueno, nada más cerrar también haciendo esta invitación, diciendo que pues esto no es un asunto que le corresponda a un partido o a otro, ¿no? Sino realmente es un asunto de derechos humanos que todos los partidos y todas las fracciones parlamentarias deberían considerar como prioritaria, y que ojalá este dictamen que ya fue aprobado en comisiones pues pase también en el Pleno. Y pues bueno, seguiremos acompañando este tipo de esfuerzos, y nuevamente pues un agradecimiento a la diputada Freinet por la invitación. Continuamos con la participación de Mayagüel León Ortiz, de la Asociación Fuera del Closet. Buenas tardes, mi nombre es Mayagüel León Ortiz, integrante de la Asociación Civil Fuera del Closet AC, organización con más de 13 años de trabajo en la atención y defensa de los derechos humanos de las personas LGBTTI+ en el Estado de México. El día de hoy saludamos con gusto a la diputada Freinet Azuara, a quien agradecemos su anfitrionía en este recinto legislativo y su atenta invitación para poder formar parte de esta conferencia de prensa para dar a conocer la reforma a la Ley General de Salud, con el objetivo de especializar la atención de las instituciones públicas en materia de diversidad sexual y diversidad de género. La importancia de dicha iniciativa recae en que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales, no binarias u otras con una identidad de género, expresión de género u orientación sexual no normativa, aún no contamos con un acceso pleno a un derecho tan básico como el de la salud. Pese a que la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su catálogo de enfermedades mentales desde el año de 1990 e hizo lo propio con la transexualidad en el 2018, el personal médico del servicio público sigue arrastrando a su labor cotidiana prejuicios y estereotipos que propician actos u omisiones, tales como la incomprensión de los problemas de salud de las personas LGBTI+, la negación de la atención inadecuada o inferior al promedio, bajo la cual existe un trato irrespetuoso y poco sensible a las necesidades de la población LGBTI+, la restricción para incluir a personas importantes en el tratamiento familiar o en funciones de apoyo y toma de decisiones, las suposiciones inadecuadas respecto a las causas de enfermedad o trastornos relacionadas con el comportamiento, la negación del tratamiento y la revictimización. Contextualmente, muchas de las problemáticas reconocidas se han centrado en gran medida en torno a la infección de VIH y las infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, las necesidades de personas trans, así como de mujeres lesbianas y bisexuales, se tornan invisibles. Pese a que se cuenta con un protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas LGBTI+, el personal médico sigue sin implementar acciones afirmativas, así como criterios operadores que se basen en los principios de igualdad y no discriminación al interior de los establecimientos, al mismo tiempo que no existe la voluntad para sensibilizar al personal de servicio público, desde las direcciones hasta el personal operativo. En este sentido, cabe mencionar que la organización Fuera del Closet, en su informe anual de casos 2021, destaca que de un total de 101 casos reportados, el 12% corresponden a hechos violatorios de la salud, en donde las víctimas denunciaron haber atravesado por situaciones que van desde problemas relacionados a la salud mental hasta intentos por corregir la orientación sexual o la identidad de género. Por su parte, Visible, la primera plataforma en línea que permite reportar incidentes de violencia y discriminación cometidos hacia las personas LGBTQ+ en México, señala que durante el último año contabilizaron 121 reportes de violencia y discriminación en contextos médicos o de salud, con una mayor incidencia en la Ciudad de México con 28 casos, Jalisco con 18 y el Estado de México con 12. Asimismo, el Diagnóstico Nacional sobre la Discriminación hacia Personas LGBTI en México, publicado en 2019 por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Fundación Arcoíris, refiere que el 27% de las personas LGBTI+, por lo menos, en alguna ocasión ha recibido comentarios peyorativos y o discriminatorios por personal de las instituciones de salud, debido a su orientación sexual, expresión de género o identidad de género, lo que sin lugar a dudas incide en que un gran porcentaje de este sector de la población abandone sus tratamientos o no acuda a citas posteriores, incidiendo en su bienestar físico, psicológico y emocional. Por esas y muchas razones,
Es imprescindible que los servicios de salud para las personas LGBTI+ sean accesibles, disponibles, aceptables y de calidad, pues de ello depende no solo la atención de enfermedades, sino en la posibilidad de alcanzar un mejor bienestar físico, mental y psicológico. El personal en las instituciones de salud públicas o privadas, de todos los niveles de atención y sin importar su rango jerárquico, tiene la obligación de prestar servicios sin discriminación ni violencia. Las personas LGBTI+ tenemos el derecho a recibir atención especializada, con perspectiva de género y de diversidad sexual, sin atisbos de prejuicios ni acciones que nos revictimicen. Derecho a la salud digna para las personas LGBTI+, ya. Salud sin homo, lesbo, bi, transfobia. Gracias. Diputada, tenemos dos preguntas. Marta Alicia Villela, del Financiero TV. Gracias, diputada. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Preguntarle, hablan de la falta de medicamentos específicos para la comunidad, retrovirales, reemplazo hormonal. Y lo que vemos en esta Cámara de Diputados es que su austeridad republicana afecta el abasto de medicamentos, y cuando finalmente se consigue presupuesto, diputada, lo que vimos ayer, por ejemplo, con el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, se desvían los recursos. Entonces, diputada, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Que los recursos que finalmente se consiguen o que se aprueban para grupos específicos, no quiero llamarlos vulnerables, pero sí grupos específicos, al final de cuentas terminan desviándose. ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor? Es lamentable lo que ha ocurrido en nuestro país a raíz de que se deterioró nuestro sistema de salud. El cambio del Seguro Popular al INSABI ha sido un desastre. Esto ha sido una crisis que se ha venido suscitando no solamente en este gran sector LGBTQI+. Lo vimos desde el 2019, cuando se le quitan recursos al Fondo de Gastos Catastróficos, en donde esta comunidad tenía un gran respaldo financiero para la compra de los antirretrovirales. En el último año, en 2018, se habían atendido cerca de 93,000 mexicanos que tenían VIH-Sida. A partir de ese año, que se le retiraron los recursos al Fondo de Gastos Catastróficos, en donde estaba incluido el VIH-Sida, se vino la debacle para toda esta población, y no solo en la comunidad que tenía VIH-Sida. Vimos escenas dolorosas, tristes ya en las calles, en donde hay compañeros que tienen este padecimiento y que andan boteando, andan pidiendo recursos con botes para poder comprar sus medicamentos. ¿Cuándo habíamos visto este desastre y esta crueldad en nuestro país para la atención de este tipo de padecimientos? Y seguimos, como lo acabas de señalar, 2020, 2021, le siguieron quitando los recursos al Fondo de Gastos Catastróficos. Se había estipulado un acuerdo a través del cual se tenía que hacer aquí un informe a través del cual se redactara en qué se habían gastado los recursos que se le habían quitado al Fondo de Gastos Catastróficos, que fueron derivados, al parecer, para otro tipo de prioridades y no para la salud del pueblo. Ya llevamos cerca de 73,000 millones de pesos que se le han retirado a este fideicomiso, que era uno de los más importantes para la atención de la salud de padecimientos muy complejos y los más caros de este país. Entonces, los mexicanos quedaron solos, abandonados, y las escenas que vemos en las calles es el reflejo del compromiso y la responsabilidad de este gobierno para con la salud del pueblo. Así como ocurrió ayer, con lo que comentaste, pues nosotros tenemos ya todos estos años exigiéndole a la Secretaría rinda aquí el informe acerca de el financiamiento de este tipo de padecimientos y qué ha sucedido con los recursos que le fueron retirados a este fideicomiso, que eran exclusivamente para la atención de este tipo de padecimientos. Seguimos sin información,
seguimos sin tener para acabarla de molar. Si ustedes recuerdan, en la Secretaría de Hacienda había una página en donde nosotros podíamos obtener información acerca del ejercicio presupuestal en salud, y esos cubos de información, cuando se cayó la página hace unos meses, jamás se recuperó la información del gasto en salud. Así como ustedes, nosotros también seguimos a ciegas, pero quien paga los platos rotos, quien sigue pagando por el desabasto de medicamentos y por la indolencia de este gobierno, son todos los pacientes, son los mexicanos que cada vez acuden mucho más a su atención de la salud en el sector privado, como lo son, desgraciadamente, estos consultorios anexos a las farmacias. Y vean ustedes lo que han crecido estos consultorios anexos a farmacias, y a la negación de este tipo de atención, así como de muchos cánceres en nuestras instituciones de salud. Hoy atiende mucho más, da mucho más consultas estos consultorios que las instituciones públicas de salud, desgraciadamente. Y finalmente, esta iniciativa en materia de salud, digo, sí abona pues a apoyar a la comunidad, pero hablan aquí también de otro tipo de agresiones, de discriminación. Negar un servicio es discriminación. Entonces, ¿qué otras medidas hacen falta para tener, digamos, como un tratamiento interinstitucional que apoye a la comunidad? Gracias. Esta iniciativa insiste y marca muy bien en varios artículos de la Ley General de Salud para que haya la sensibilidad, la capacitación y la información al personal de salud de que existen en México una diversidad, de que se tiene que respetar los derechos de toda esta comunidad. Y hablamos no solo de esta comunidad, es el respeto a los derechos humanos, hacer efectivo el derecho a la salud para empezar. Entonces aquí lo que marcamos es que se reconozca, para que no exista ya la discriminación y el maltrato a la atención médica de toda esta comunidad. Gracias. Una pregunta más de Alfredo Flores de News México. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, dos preguntas. La primera, hace unos momentos, ¿qué será? 15, 20 minutos estaban aquí las personas con problemas de médula, que estaban en silla de ruedas. Están ustedes, pero también están toda la gente de cáncer. Lo que acabo de mencionar, 2019 se quitaron las 500 enfermedades catastróficas de todo el sector salud para desvío de recursos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí cabe la pregunta es, ¿por qué todos estos colectivos que se han estado quejando o protestando en forma individual de que se les quitó un derecho que se ganó desde la revolución de 1917 y que la 4T está eliminando esa revolución del 17, ¿por qué no todos se juntan y hacen una protesta generalizada? Porque han estado protestando pero en forma individual y el presidente pues ya lo hemos visto cómo se burla de todos ustedes, hasta le da risa. Pero aquí sería, ¿por qué no han juntado los partidos de oposición a todos estos sectores? Cáncer, SIDA, diabetes, bueno, ahorita lo de la médula que yo no lo sabía, en fin, pero sí se ha habido las quejas generales. ¿Por qué no han hecho una gran concentración de todas estas enfermedades? A final de cuentas toda esta gente sale a protestar con todas sus dolencias, lo han hecho, pero ahora hacer algo que vea el señor para que ya no se ande riendo de esta gente. Y una pregunta para algunos de ustedes, a ver quién me quiere contestar. La discriminación ha existido, incluso hubo una exposición aquí en el museo de Monsiváis donde hablaban de los homosexuales, cómo los trataban en las viejas comisarías de policía. Vemos que sigue vigente todo eso y estamos hablando de ya 100 años. ¿Por qué no han tenido una reunión con los directores del ISSSTE, IMSS, Salud, para empezar a concientizar y hacer una política de atención más amable y que no estemos viendo esta discriminación que acaban de mencionar? Y ya para concluir, también pregunta para alguien de la comunidad, ¿qué tanto les ha afectado en imagen en la marcha del orgullo? Es muy respetable la marcha, pero sí hemos visto muchos desmanes, muchas exageraciones que no se ve en la gente heterosexual, y eso mucho a los heterosexuales como que les incomoda. ¿Eso no les ha afectado también en ese tipo de discriminación, la exageración de ciertos actores? Porque no todos son iguales, pero vemos sí mucha exageración en muchas actitudes. Esas son 3 preguntas, gracias.
Bueno, respecto a la primera pregunta, me parece que es importante reconocer que los colectivos afectados por los diferentes asuntos de salud, pues digamos que también somos muy diversos, así como somos diversos desde adentro. O sea, por ejemplo, de entrada podría decir que no necesariamente somos parte de la oposición. También hay, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil LGBTIQ que son parte del partido gobernante y que también están exigiendo estos, digamos que estos derechos y el acceso sin ningún problema a los medicamentos, ¿no? Entonces, a principios del año pasado sí hubo una gran marcha que se organizó en contra del desabasto. Desafortunadamente, pues también el hecho de que tenemos agendas distintas de repente no ha permitido que nos podamos juntar del todo, pero sin duda creo que el hecho de que existan voces diversas y se vean desde diferentes espacios, pues también fortalece esta situación de la exigencia, ¿no? Ayer veíamos como muchas personas afectadas, por ejemplo, por problemas de salud y que necesitan medicamentos psiquiátricos que no los están obteniendo, también ya se están organizando para exigir. Entonces, yo creo que esta suma definitivamente funciona, pero pues también efectivamente coincido que deberíamos tener quizás una mayor unión. Respecto a la segunda pregunta, ya existe un protocolo de atención a la salud de las personas LGBTIQ desde la Secretaría de Salud y otro más además en el IMSS, los cuales desafortunadamente no tienen, digamos que personal específico para implementarlo y tampoco tienen recursos específicos para desarrollarlo, ¿no? Entonces, justamente iniciativas como esta reforma a la Ley General de Salud, pues lo que buscaríamos es como poder, digamos que agarrarnos de ahí, de que tenga más dientes la Ley General de Salud para poder exigir que exista personal y recursos específicos en todas las instituciones del sector salud para poder implementarlo. Y respecto a la última pregunta, bueno, yo he visto también muchos desmanes y exhibicionismo en los carnavales y ahí son personas mayoritariamente heterosexuales y justamente se están llevando a cabo el día de hoy en varias ciudades de este país. Entonces, realmente el derecho a poder manifestarse de diversas formas creo que es importante y ha sido importante no solo para nuestra comunidad, sino para muchas otras que queremos decir, aquí estamos e independientemente de quiénes somos, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, tenemos los mismos derechos que todas las demás personas en este país y que pues aquí vamos a seguir y como ya lo mencionaba la diputada Frine hace un momento, según el INEGI somos más de 5 millones e independientemente de nuestra orientación, nuestra identidad de género o nuestras expresiones, pues tenemos el derecho que tienen todas las personas en México. Buenas tardes. Retomando un poco la segunda pregunta, creo que uno de los retos también a los cuales se enfrentan las instituciones públicas es justamente esa falta de voluntad política al querer ejercer y adecuar protocolos hacia las distintas personas que atienden. Además de que la formación de los profesionistas en cuestión de medicina, en cuestión de psicología, trabajo social, los planes curriculares no están adecuados o no ven temas específicamente en conocimientos y estudios LGBT, lo que también marca y da pauta a llamar y poner atención a la importancia de estos planes curriculares para quien esté atendiendo, independientemente si no hay voluntad política dentro de su horario o dentro de la jornada laboral en donde esté laborando, pues justamente estas personas cuenten con esos conocimientos, pero que desde la formación que están teniendo tengan estos conocimientos. Simplemente hay planes curriculares desactualizados en muchísimas facultades. Pongo el ejemplo de mi formación como psicólogo. Hay planes curriculares dentro de los planes de psicología en donde la transexualidad se sigue viendo como una enfermedad mental en pleno 2023. Entonces también habría que ponerle atención a estas situaciones de la cuestión de la forma educativa, de cómo se está enseñando la formación de quienes están atendiendo a las personas LGBT o a cualquier persona, porque también hay que tener en cuenta la cuestión interseccional que nos atraviesa como personas. Sí, una cosa es nuestra orientación sexual, nos afecta de distinto modo, pero entre más intersecciones tengamos, mayor se nos va a poder complicar acceder a servicios incluso de salud o tan básicos como lo es la educación, que son temas que van vinculados y que no podemos dejar de lado con esta iniciativa, que justamente esto es lo que abona para poner de inmediata acción estas necesarias acciones que se están proponiendo, pero que además también nos hace voltear a ver las cuestiones estructurales, curriculares, que también requieren esa atención. Y con respecto a la tercera pregunta, el respeto que merecemos todas las personas
no debería de estar condicionado por qué es lo que tenemos puesto, por cómo nos salimos a expresar allá afuera, porque si el respeto se va a condicionar a esa manera, entonces, ¿para qué estamos hablando aquí, no? Justamente entonces, si se nos va a respetar a conforme me he visto, ahí estamos viendo el claro ejemplo de un perfilamiento racial, de los perfilamientos que se hacen en todos lugares para que como me ven, me tratan. Eso es el trato que vamos a merecer, independientemente de que si alguien de aquí trajera tenis, trajera un jorongo, se le merece el mismo respeto a todas las personas por el simple hecho de ser personas, independientemente de cómo estemos vestidas las personas. Gracias. Ya no hay más preguntas, diputada. Muchísimas gracias.